Ahora les voy a enseñar otra opción, amigos, así rapidito. Y para esta opción vamos a necesitar cola de rata, igual unas cuentas y pegamento, ya sea silicón, de secado rápido, algo que les ayude a sujetar su cola de rata en su bolígrafo. Vamos a comenzar con esta otra idea, amigos, y vamos a colocarle aquí pegamento y vamos a colocar nuestra cola de rata. Yo tengo aquí cortado otras dos tiras de aproximadamente 10 centímetros y se las voy a colocar aquí a un costado. Esta es una opción. Coloco la otra cinta y ahora por encima también voy a colocar solo un poco. Ahora voy a tomar mi tramo más largo y lo que voy a hacer es que este tramo lo voy a ir pasando alrededor de mi bolígrafo, pero voy a ir jalando. Miren aquí, ay. Deben de tener mucho cuidado para que su pieza quede lo más limpia posible. Miren, aquí ya voy jalando. Y si ustedes gustan irle colocando por pedazos, por tramos, pegamento, lo pueden hacer. Bien, aquí ya que cubrimos la parte donde colocamos nuestros tramos de hilo y donde ya estaba nuestro pegamento, vamos a dar otra vuelta y ahora vamos a introducir una cuenta. Y la voy a llevar hacia este extremo. Nos tienen que quedar nuestro hilo, nuestra cola de rata bien juntita. Bien, ahora voy a pasar mi cola de rata con todo y mi cuenta. Estirando muy bien, amigos, y apretando para que no nos vaya a quedar flojo y se nos vaya a deshacer nuestro forrado. Miren, vamos a poner ligeramente encima de la otra vuelta nuestra cuenta. Ligeramente, ¿para qué? Para que nuestras cintas nos queden bien juntitas. Miren. Miren. Espero que sí se esté apreciando muy bien, amigos. Miren, aquí ya di la otra. Entonces aquí ya puedo colocar mis letras. Ahora las voy a colocar de esta manera. Tienen que quemarle la punta, amigos, para que pueda pasar el
hilo por la cuentita. Miren, ya la pasamos, jalamos y la vamos a llevar de igual manera cerca del bolígrafo. Miren. Ponemos aquí, igual tiene que quedar ligeramente encima de la vuelta anterior. Y esta tiene que quedar ligeramente igual o por abajo de la cuenta. Miren, tiene que quedar por debajo de la cuenta para ayudarnos a fijar y que no se vea nuestra letra. Damos otra vuelta y en esta otra vamos a colocarle otra letra. Igual hacemos el mismo procedimiento. Jalamos y apretamos. Igual, de igual manera, amigos, hacemos otra vuelta. Otra, y aquí le volvemos a colocar nuestras cuentas. Y es el mismo procedimiento hasta terminar todo lo que queremos forrar. Puede ser un tramo o puede ser la pluma completa. ¿Sale? Entonces lo hacemos y ahorita regresamos. Aquí ya terminamos de colocar todas las letras o lo que yo quiero que diga mi pluma. Entonces voy a hacer varias vueltas. Y aquí, si ustedes quieren colocarle otra cuenta, pues lo pueden realizar. Yo le voy a poner ahorita un corazón y de ahí voy a seguir dando vueltas hasta más o menos esta parte. Lo hacemos y ahorita regresamos. Ahora aquí, amigos, antes de terminar, bien, este es el frente de mi bolígrafo donde tengo mi decoración. Ahora por la parte de atrás, que es aquí, lo que voy a hacer es que voy a colocar mi dedo de esta manera y voy a poner aquí un poco de pegamento. Y lo que voy a hacer es que voy a poner mi dedo y aquí encima de mi dedo voy a colocar, voy a dar 3 vueltas, 4, y en esta parte voy a pasar mi cola de rata por aquí y me va a quedar de esta manera. Ahora voy a sacar lo que es mi dedo y voy a ir jalando y voy a ir acomodando para que quede terminada mi pluma, mi bolígrafo. Y aquí esto me va a servir para hacer aquí el remate. Por eso les digo que tiene que ser en la parte de atrás, para que el sellado no me quede aquí por enfrente, sino por detrás. Y ahora únicamente voy a cortar. Y voy a quemar este sobrante. Si ustedes no quieren hacer este paso, lo único que tienen que hacer es que cuando terminen de forrar su bolígrafo, aquí le van a colocar un poco de pegamento, el de su preferencia. Van a cortar y van a pegar, y de esta manera ya va a quedar sujeto su hilo en su bolígrafo. Yo lo hice de esta manera para que me quedara mejor reforzada mi terminación y no se me desbaratara
Ahora, ¿recuerdan las dos tiras que colocamos al principio? Bueno, vamos a quemarle la punta y vamos a colocarle unas cuentitas. Y colocamos las cuentas y únicamente vamos a realizarle un nudo. Ahora cortamos y quemamos el sobrante. Miren amigos, ya nos quedó terminada nuestra segunda opción de bolígrafo decorado. Aquí le pueden poner más cuentas si ustedes quieren. ¿Quieren una tercera opción? Bueno, vámonos rapidísimo con esta tercera opción. Es mucho más fácil que esta, amigos. Bueno, vámonos rápido. Para esta segunda opción, amigos, lo único que vamos a necesitar es nuestro bolígrafo, listón del más delgadito, tijeras, encendedor y nuestro pegamento. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es únicamente un nudo plano, amigos. Ya se los he mostrado. Miren, solo que aquí en esta ocasión vamos a poner aproximadamente la mitad de nuestro listón por debajo de nuestro bolígrafo. Ahora tienen que acomodar muy bien su listón para que les quede bonito, les quede muy derechito el listón. Miren, vamos a pasar ahora nuestro hilo del lado derecho por encima de nuestra pluma. Nuestro hilo del lado izquierdo por encima de nuestro hilo del lado derecho. Vamos a pasar por debajo de nuestro bolígrafo. Y ahora este hilo lo vamos a sacar por esta parte. Y vamos a ir jalando nuestro listón para que nos quede bien ajustado en nuestra pluma. ¿Sale? Ahora pueden hacer su nudo plano normal. Pues ya saben que para el nudo normal es primero el derecho por arriba, luego en la segunda vuelta el lado izquierdo va por encima. Yo lo que voy a hacer es que siempre mi hilo del lado izquierdo va a ir por encima para que aquí me dé una especie de espiral. Miren, mi hilo izquierdo por arriba, mi hilo derecho por arriba del izquierdo, por abajo de mi pluma y lo saco por esta parte. A lo mejor aquí lo más tedioso y lo más trabajoso es que tienen que ir acomodando su listón para que les quede muy bonito su trabajo. Miren. Miren, aquí yo ya terminé de forrar toda mi pluma o la mayor parte hasta llegar a la parte de la tapa. Ahora únicamente lo que voy a hacer es que voy a cortar. Dejo un pequeño espacio y ahora voy a quemar. O si ustedes gustan colocarle pegamento de secado rápido, pues también lo pueden hacer. Para que no se vea lo que es la unión. Yo utilicé, amigos, yo corté aproximadamente 2 metros de hilo y vamos a utilizar aproximadamente 1 metro 10 corten para forrar su pluma. Con eso les va a ser suficiente para hacerlo. Miren, ya nos quedó de esta manera. Y ya con esto, amigos, terminamos nuestro tercer proyecto. Bueno, amigos, así es como terminamos esta tercera opción de bolígrafo decorado. Aquí están los otros proyectos que les enseñé a hacer. Y están muy de moda ahorita, amigos. Varias personitas me encargaron algunos y no quise
no quise dejar pasar la oportunidad de mostrarles cómo es que se realizan o cómo es como yo los realizo. Esto es todo por el proyecto del día de hoy, amigos. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado tanto como a mí. Están muy coquetas las plumas, los bolígrafos y sobre todo que esto pues se lo están implementando ahorita para los niños en su regreso a clases, para que no pierdan tanto plumas, lápices. Entonces es una muy buena opción. Y bueno, sin más nada, amigos, es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y si tú que me ves por primera vez, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de aquí abajo y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que haya un video nuevo. Ahora sí, amigos, sin más, me despido. Les mando un fuerte abrazo. Soy Creaciones Alex y nos vemos en la próxima creación. Bye.